Nosotros la semana pasada hablamos sobre las infecciones respiratorias agudas, sobre todo aquellas que eran de origen viral, ¿no es cierto? Los resfriados comunes, las gripes, la influenza, y comentamos de que estas eran enfermedades que no duraban más de 15 días, que eran enfermedades que no necesitaban antibióticos porque eran virales el 90% y que solo un 10% eran bacterianas, y es justamente de las que vamos a hablar. Y hablamos también en esta oportunidad de que el tratamiento aquí es solo sintomático, o sea, bajar la fiebre, calmar el dolor, hidratar bien, una alimentación rica en vitamina C y proteínas, pero que habían algunas enfermedades o agudas respiratorias que ya se consideran moderadas, que ya no se pueden tratar en casa, que ya tenemos que llevar a nuestro paciente al hospital, al médico, al centro de salud, porque ya esto no se puede manejar pues con un criterio de automedicación, si se cabe el término. Entonces acá ya necesitamos criterio del médico o del especialista, ¿no? Vamos a hablar de las enfermedades o de las enfermedades respiratorias agudas que se presentan y que no son virales y que ya son de origen bacteriano. Son la infección de las amígdalas o faringoamigdalitis, las infecciones de los senos nasales o rinosinusitis y las infecciones del oído o otitis media. En cuanto a la faringoamigdalitis, pues podemos indicar que es una infección de la faringe y las amígdalas que se produce generalmente por bacterias. Esta enfermedad se caracteriza porque aquí hay fiebre que dura más de 3 días. Recordemos que cuando hablamos de los procesos respiratorios virales, hablamos que esos no tienen más de 3 días de fiebre. Las amigdalitis, si no las tratamos, su fiebre va a prolongarse muchos días. Eso quiere decir que va a durar más de 3 días, que produce un dolor a nivel de la garganta, dolor al tragar, dificultad al tragar. Es difícil tomar los alimentos, incluso tomar hasta los líquidos. Y va a haber, como decía, la fiebre, va a haber el malestar, el dolor en el cuerpo, el decaimiento. Entonces, esa es la característica, que la diferenciamos de la faringitis de tipo viral, que nomás es una carraspera, un ardor, una molestia, pero en la de acá es un dolor exquisito que impide incluso alimentarnos o tomar líquidos. Entonces, esta amigdalitis o faringoamigdalitis, porque toma toda la faringe, incluso la laringe, y produce incluso a veces disfonía, dificultad hasta la ronquera o la dificultad para hablar. Esta tiene que pues ser diagnosticada por el médico. Al ir al médico y bajar con el aparatito bajalenguas, observamos que esas amígdalas generalmente están grandes, rojas y llenas de pus. Y con eso está el diagnóstico, y el tratamiento es antibióticos. Antes nosotros usábamos mucho la penicilina. Yo recuerdo una megacilina, una benzetacil y se acabó el problema. Actualmente estos medicamentos tienen mucha resistencia y por ello no se utilizan mucho ya. Y por ello justamente esto obedece a la automedicación que tanto hemos preconizado aquí, que no a la automedicación, porque el paciente va con su molestia en la garganta, con su infección de la garganta, va a la botica, le dan 2 o 3 pastillas, atenúa el cuadro, pero el cuadro no desapareció y eso dio resistencia a las bacterias. Entonces acá tenemos que usar antibióticos mucho más fuertes, amoxicilina más ácido clavucolánico, cefalosporina de primera y segunda generación, claritromicina y otros más, que son los que sirven para pues combatir estas infecciones, y que estos tienen que ser prescritos por el médico, y de paso se ha dicho, tiene que cumplir por lo menos los 7 días que se le manda. No se puede abandonar el tratamiento así se sienta mejor, porque vamos a abonar más a crear resistencia bacteriana. Eso en cuanto a las amígdalas. Y otra cosa, conocer también que las amigdalitis en los niños tienen muchos problemas, porque cuando no se trata a tiempo, hay una bacteria que se llama Streptococcus beta-hemolítico, el grupo A, que elimina toxinas que se van hacia los riñones, producen la glomerulonefritis, y cuando no son manejados a tiempo, esos niños terminan en insuficiencia renal. Insuficiencia renal que acaba en una máquina de diálisis, en un trasplante renal. O también esas toxinas pueden viajar al corazón y a las articulaciones y producir la famosa fiebre reumática, que daña las articulaciones y daña el corazón. Entonces, pues veamos como de una infección de garganta se puede llegar a unas cosas mucho más severas y más graves. Eso en cuanto que le tiene que ver con la amigdalitis. Ahora, el otro proceso bacteriano moderado, que ya no es leve y que necesita atención de un médico o de un hospital o de una clínica, son las rinosinusitis, es decir, las infecciones de los senos nasales. Recordemos que cuando hay procesos gripales también tenemos la congestión nasal, la secreción de moco, el malestar, ¿no? Pero la característica de la sinusitis, que ya es bacteriana, es que el moco va a ser purulento, va a ser amarillo, verdoso, a veces hasta con sangre, que sale de las fosas nasales. Ya empieza a haber dolor a nivel de la frente, del ala de la nariz, incluso del maxilar superior. Mal olor incluso. Incluso así, eso llamamos halitosis o mal olor. Eso es justamente, ¿por qué? Porque a lo mejor el proceso gripal
este paciente no se alimentó bien, no tuvo buenas defensas o no se cuidó, vivió en un medio contaminado, donde había muchos fumadores, mucha contaminación, hizo que allí, en ese proceso gripal, se mete una bacteria que colonizó los senos nasales, que están ubicados justamente atrás de la nariz, atrás del maxilar superior, y entonces dio lugar a la sinusitis. Esta es una enfermedad que la diagnostica el médico generalmente para comprobarlo una vez que vemos los síntomas de fiebre, dolor en la frente, en la cara, de secreción purulenta, a veces sanguinolenta, hacemos una radiografía. Y cuando es un niño que todavía no están bien formadas sus celdillas, entonces hacemos también una tomografía. Digamos, el diagnóstico y el tratamiento en muchas ocasiones es clínico. Eso quiere decir que con un buen antibiótico, que por lo menos 15 días de antibiótico terapia aquí, a través de los lavados nasales, antiinflamatorios, gotas de tipo antiinflamatorias nasales, estos aparatitos nasales que sirven para poner pues algunos corticoides que ayudan a desinflamar y a mejorar la congestión, pues se trata generalmente así. Pero en muchas ocasiones cuando la sinusitis ha pasado mucho tiempo, se hace crónica y está muy avanzado el cuadro, incluso ahí tiene que haber intervención del otorrinolaringólogo, el especialista, para hacer una limpieza y un raspado de esos senos nasales y poder eliminar todas estas bacterias que están acumuladas aquí. Entonces, como vemos también cuando tenemos una secreción ya purulenta de muchos días, cuando tenemos fiebre y tenemos dolor a nivel de la frente o de la parte superior de la nariz o de la parte superior del maxilar, eso ya no es una gripe, ya es otra cosa y tiene que ser llevado al médico porque puede tratarse de una sinusitis o rhinosinusitis y necesita un tratamiento efectivo del especialista. Y la otra causa que produce problemas es también la infección del oído medio. En muchas ocasiones estos procesos virales, gripales, como la nariz, la garganta y los oídos tienen comunicación a través de la trompa de Eustaquio que permite el paso, muchas veces estas colonizan bacterias y estas bacterias pueden llegar al oído y producir lo que se llama otitis media o inflamación del oído. O también cuando hay pacientes o hay personas que están en medios contaminados, sobre todo las personas que van a estas piscinas, famosas piscinas, que en muchas ocasiones las ponemos por nuestra casa, está llena de gente, niños, adultos, lo que sea, o en piscinas que no están bien tratadas, eso da lugar a que penetren bacterias a través del oído y pues puedan producir la otitis media aguda. ¿Cuál es la sintomatología de esta patología? En primer lugar, hay dolor de oído, ¿no? El dolor de oído que puede presentarse a veces hasta en una gripe o de pronto en un proceso gripal o a lo mejor algún traumatismo puede dar un dolor de oído sin que sea una otitis media o una inflamación o infección del oído medio, ¿no? O dolor de oído simplemente no significa que sea otitis media, por ello necesitamos pues de otros síntomas, por ejemplo, la presencia de secreción purulenta en el oído. Entonces eso ya nos da la clara de que algo está pasando, hay que ir al médico, el médico al observar el tímpano lo va a observar que está abombado, está rojo y muchas veces hasta se rompe el tímpano, porque el tímpano en condiciones normales es nacarado, es clarito y es planito, no está abombado. Puede perder la audición entonces. Exactamente, puede ese paciente en caso de romper el tímpano y no atenderse a tiempo puede llegar a la hipoacusia o la sordera. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y también hay que saber diferenciar, porque en muchas ocasiones también puede ser que hay un cuerpo extraño, sobre todo en niños. A veces los niños son inquietos y accidentalmente se meten algún cuerpo extraño en el oído. Puede ser un pedacito de borrador, un pedacito de papel, hasta hemos visto niños que han metido pues frijoles, pedacitos de maíz. Y entonces, como no pasa mucho tiempo esto, cuando ya el paciente tiene dolor de oído, al observar, encontramos ese cuerpo extraño que tiene que ser retirado y eso no es una otitis media de la que estamos hablando, sino es la presencia de una infección del oído por un cuerpo extraño, que entonces, con más razón, ese paciente tiene que ser llevado al médico. Otra recomendación para nuestros oyentes es que no pongamos gotitas para calmar el dolor en el oído, porque la cantidad analgésica es mínima. Muchos ponen leche materna. Leche materna, aceites y una serie de cosas peor ahí. Entonces, si estas sustancias, si no son estériles, va a dar lugar a que metan más bacterias. Complican más. Y así sean estériles, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir es que esa bacteria que está en el oído medio la introduzcamos hacia el oído interno y producir unos problemas mucho más graves que pueden terminar incluso en sordera. Por ello, cuando hay un dolor de oído, antes que el médico lo vaya a examinar a ese paciente, lo que indicamos es el uso de analgésicos. Puede ser el acetaminofén o paracetamol, puede ser el ibuprofeno también, que tiene un gran poder analgésico, hasta que se ha llevado a un médico y el médico es el que va a hacer el diagnóstico. Una vez que diagnostica que es una infección del oído medio, pues el tratamiento también es con antibióticos, generalmente de 1 a 2 semanas. A veces se puede indicar también el uso de unas gotas, pero con
antibióticos, justamente, sobre todo hay una que es derivada de la ciprofloxacina que se usa en estos casos de otitis media aguda, pero esto es de manejo del médico. Entonces, como vemos, pues hay tres patologías. ¿Cuál de las tres resulta más peligrosa, doctor? Yo creo que todas por igual, pero cada una en su nivel, ¿no es cierto? Porque mire, si no tratamos una amigdalitis a tiempo en un niño, puede dañar los riñones, puede dañar las articulaciones, puede dañar el corazón, es decir, puede producir fiebre reumática o glomerulonefritis. Si a un paciente con una infección del oído no lo tratamos, puede llegar hasta la sordera, hasta la pérdida de la audición. Y en un paciente que tiene una sinusitis, como hay comunicación cercana con otras entidades que están cerca a la cabeza, al cerebro, puede ser que de esa sinusitis, de esa infección de los senos nasales pueda migrar una bacteria, irse al cerebro y producir una encefalitis o una meningoencefalitis. Miremos cómo de estas infecciones respiratorias que son de mediana complejidad, si no son tratadas a tiempo, pueden producirse otros eventos mucho más graves y eso es lo que justamente tenemos que evitar. La charla de este día es orientarnos a que cuando tenemos estos síntomas, dolor de garganta muy fuerte, fiebre más de 3 días, congestión de los senos nasales, con flema purulenta, con dolor a nivel de la frente, del maxilar y de las alas de la nariz, o infección del oído, es decir, o presencia de dolor de oído con exudado purulento, con pus que sale del oído, eso no lo podemos manejar en casa, eso tiene que ser llevado al hospital inmediatamente, al centro de salud, al médico, para que sea tratado, porque si no, vamos a tener las complicaciones de las que hemos hablado. Es decir, antes que se complique, buscar especialistas. Así es, Fabricio. Lamentablemente estas patologías no las podemos manejar como las que hablamos la semana pasada, que podíamos hidratar bien, podíamos dar analgésicos, podemos dar descongestionantes nasales, y estos procesos en 15 días desaparecían y la fiebre no duraba más de 3 días. Acá no, pues acá si no tratamos vamos a tener problemas. Y eso de tratamiento tiene que ser exclusivo del médico y del profesional de la salud.